Bien, este es un conjunto de videos que estoy haciendo para ver más adelante para mi propia preparación. Ya, entonces vamos a comenzar con uno de los temas que se suele preguntar bastante en pediatría, que es bronquiolitis. ¿Cómo se define la bronquiolitis? Nos dice que la bronquiolitis se define como el primer episodio de sibilancias y o crepitantes en un niño menor de 2 años, el cual suele estar precedido de un cuadro catarral de la vía aérea superior, ¿no? Ahora, los puntos claves que debemos recordar es que si bien es en menores de 2 años, es más frecuente en menores de 12 meses. Inclusive es una enfermedad epidémica que puede variar según la estación, ¿no? Respecto a la etiología, vamos a encontrar que es el virus sincitial respiratorio el principal causante de la bronquiolitis, más no el único, porque puede causar el rinovirus, la parainfluenza, el adenovirus, el cual recordemos va a causar la bronquiolitis obliterante, ¿no? Es importante hacer esas diferencias. Inclusive van a haber subtipos, ¿no? Como por ejemplo el subtipo A y el subtipo B, donde el subtipo A es el que está más asociado a cuadros severos. Y hay unos factores de riesgo que debemos de tener en cuenta, como por ejemplo, vamos a poder encontrar a la prematuridad. ¿Pero por qué la prematuridad? Sobre todo porque los prematuros tienen un menor calibre de la vía aérea al nacer. Uh-huh. Lo cual puede dificultar, ¿no? También la displasia broncopulmonar, ya que de por sí ya tiene bronquiolos dañados, ¿no? Además de fibrosis y una menor reserva funcional. En las cardiopatías congénitas, sobre todo las que tienen hiperflujo pulmonar, ya tienen un edema intersticial basal. Entonces, si nosotros añadimos una inflamación de causa viral, la falla respiratoria es inmediata. También inmunodeficiencia y una edad menor de 3 meses, ya que estos están relacionados con una vía aérea macroscópica y así también con un diafragma inmaduro. Con esto vamos a pasar a la fisiopatología, que es lo más importante. Nosotros vamos a hacer una fisiopatología molecular, ya que esto nos va a servir cuando los doctores en la casa de visita nos pregunten sobre la fisiopatología de la bronquiolitis, la cual no va a ser somera, sino va a ser molecular. Entonces, en la fase inicial, todo comienza cuando el virus sincitial respiratorio va a llegar al epitelio bronquiolar. Ahí va a interactuar primero con la proteína G, la cual va a anclar este virus sincitial respiratorio en el epitelio bronquiolar a nivel de los hilos, como se puede observar en la imagen, ¿no? Inclusive se va a adherir a la proteína que es CX13R1 y de esta manera va a inducir una silostasis, ¿no? Que es una parálisis de barrio. Y luego se va a unir a la proteína F. La proteína F, ¿qué función va a tener? Esta proteína F produce o induce la unión de la membrana viral con la membrana del neumocito. Uh-huh. Y una vez se lleva a cabo esta fusión, esta proteína F, inducida por el virus sincitial respiratorio, va a liberar lo que es la NS1 y NS2, las cuales son proteínas no plasmáticas. Y estas proteínas van a tener la función de inhibir la vía del interferón tipo 1, el cual encontramos al interferón alfa y el interferón beta. Y de esta manera, la célula infectada no pueda comunicar a las células vecinas que están siendo atacadas y de esta manera puedan defenderse, ¿no? Entonces, esto va a llevar a una replicación viral sin alerta. Bien, entonces, lo siguiente que va a pasar es que la replicación va a seguir aumentando hasta un punto que va a llegar a ser masiva, donde ya no va a poder estar en un estado de silencio. Y entonces esto va a alertar a lo que son las, los sensores intracelulares, principalmente dos, el RIG tipo 1 y el receptor Toll-like tipo 3. Y lo que van a hacer estos es que van a reconocer al ARN viral que se va a estar acumulando. Uh-huh. Entonces, esto va a hacer que lleve a una degeneración o una degradación del interferón kappa beta, lo cual va a hacer que se libere el factor nuclear kappa beta. Entonces, hasta este momento, las células, como no tuvieron una respuesta antiviral temprana controlada, se van a estresar y van a comenzar a liberar, estimuladas también por el factor nuclear kappa beta, quimioquinas. A la cabeza van a ser la interleuquina 8, RANTES y también lo que es el MIP1 beta. Y entre estos vamos a poder encontrar
que la interleuquina 8 específicamente va a atraer a neutrófilos, mientras que el errantes y el MIP van a promover a los eosinófilos y a los monocitos. ¿Ya? Entonces, estos neutrófilos van a ir desde los capilares hasta la luz bronquiolar, y entonces estos van a intentar actuar contra el virus incisional respiratorio a través de un mecanismo de degradación, liberando enzimas como la elastasa y la mieloperoxidasa, las cuales si bien son dañinas para el virus incisional respiratorio, también son dañinas para las células ciliadas. Entonces, esto va a afectar también a las células ciliadas, llevando a que puedan destruirse, ya sea por apoptosis, por necrosis, llevando a generar lo que son los detritos, y así también va a generar una ciliostasis. Bien. Ahora, lo siguiente que sucede es que también va a haber una respuesta del linfocito T helper tipo 2, y esto es lo que va a llevar a formar finalmente el tapón obstructivo. El tapón obstructivo es un conjunto de hormonas. Me olvidé mencionar que, como vimos, ¿no? que mencionamos que los neutrófilos van a intentar eliminar el virus incisional respiratorio a través de un mecanismo de granulación, ¿no? Con elastasa, mieloperoxidasa, pero también forman redes extracelulares conocidas como los NETs. Entonces, estas NETs, que son como redes, los detritos celulares, que son los restos de las células que murieron, ya sea por necrosis o por apoptosis, ¿no? Y así también el moco. ¿Qué es lo que pasa con el moco? Luego, el linfocito T helper 2 va a promover la liberación de dos tipos de interleuquinas, la interleuquina 13 y la interleuquina 4, y estas van a llevar a promover una metaplasia de las células ciliadas, la cual va a generar la presencia de moco espeso. Y esto es lo que se encuentra en ese nivel. Entonces, el tapón obstructivo que se va a formar va a estar formada por estos tres elementos sobre todo. ¿Ya? Aparte también, aquí falta inclusive uno, que es la fibrina. Esta fibrina se obtiene a partir porque las citoquinas proinflamatorias van a generar una contracción a nivel de las células epiteliales, de las células ciliadas, ¿no? Entonces esto va a generar una fibrina, a partir obviamente del fibrinógeno. Bien. Y este fibrinógeno, ¿por qué se va a originar? Todo se va a originar a partir del edema. Exacto. Entonces ahí ya está formado el tapón obstructivo. Ahora, ¿qué es lo que sigo? Finalmente vamos a encontrar cómo es que se forman los datos clínicos de la bronquiolitis. Va a haber un incremento de resistencia y de esfuerzo. En el bronquiolo va a haber un incremento de la resistencia. Para esto tenemos que recordar la fórmula de la resistencia, que la voy a escribir aquí. Nos dice que la fórmula de resistencia a flujo del aire es igual a 8 veces la viscosidad por la longitud, y esto dividido entre pi por radio elevado a la cuarta. Entonces podemos ver que la resistencia a flujo de aire es inversamente proporcional al radio elevado a la cuarta. O sea que, en pocas palabras, ¿qué nos quiere decir esto? Que si el radio de la luz del bronquiolo está disminuido, la resistencia a flujo de aire va a estar incrementada. Entonces, en este momento vamos a encontrar que sí va a haber una disminución de radio, que puede ser por un edema que se está originando, o también puede ser por la presencia del tapón antes mencionado. Entonces va a haber una mayor resistencia al flujo del aire, por lo cual vamos a requerir una mayor presión para que pueda pasar el aire. ¿Y de dónde vamos a obtener esa presión incrementada? De los músculos accesorios, como por ejemplo esternocleidomastoideo, los intercostales, y esto va a hacer que el niño presente tirajes, así también como aleteo nasal. Y esto está relacionado pues con la ley de Poiseuille. Ahora, en la dinámica de flujo, normalmente el flujo que ocurre hacia los bronquiolos es un flujo laminar, pero por las alteraciones esta puede originarse a convertir a un flujo turbulento, y esto va a llevar a presentar lo que son las sibilancias, ya que va a generar vibraciones a nivel de la pared bronquiolar. O también los estertores van a ser porque el aire va a burbujear a nivel del moco que se está generando, ¿no? Entonces esto es lo que va a generar los estertores. El mecanismo de válvula. En la inspiración, el aire ingresa aprovechando la presión
negativa inspiratoria que mantiene el bronquiolo dilatado. Entonces de esta manera ingresa el aire. El problema es en la expiración, y que cuando el aire va a estar intentando salir, ahí se va a cerrar inmediatamente el bronquiolo, porque la presión positiva no va a ser suficiente para mantenerlo abierto durante mucho tiempo. Entonces esto va a llevar a que se retenga aire, llevando a que tengamos un tórax en tonel, inclusive a aplanar el diafragma, llevando hacia abajo el hígado y teniendo un pseudo hígado palpable, o sea, una pseudo hepatomegalia, ¿no? No necesariamente indica que tengamos esto, pero hace que lo parezca. Bien. Luego encontramos el colapso y el shunt. Lo que ocurre aquí es que el bronquiolo va a estar colapsado, pero no va a estar ventilado, pero sí va a estar perfundido, o sea, va a transcurrir la sangre normalmente, pero la perfusión, perdón, específicamente la ventilación es la que va a verse afectada, ¿no? Entonces, esto va a llevar a un shunt intrapulmonar, donde la relación ventilación-perfusión es igual a cero, y esto lleva a una atelectasia. ¿Y esto qué va a presentar? Hipoxemia, cianosis, como se observa en la imagen, ¿no? Y también una falla ventilatoria, porque ¿qué es lo que pasa? Normalmente, como no está ocurriendo, no está llevando adecuadamente una mayor cantidad de energía, se va a utilizar lo que es el ATP y el glucógeno para de esta manera intentar compensar lo que está sucediendo en la fisiopatología de la bronquiolitis. Entonces, va a haber un momento donde ya no se va a poder eliminar el CO2, entonces se va a comenzar a acumular, y esto va a hacer que se deprima el centro respiratorio, y una vez se deprime el centro respiratorio, el cual recordemos está en el bulbo raquídeo, va a llevar una hipercapnia, inclusive a una apnea, ¿no? Por una fatiga muscular. Bien, entonces con esto nosotros ya tenemos la fisiopatología determinada. Entonces, además de la fisiopatología, también ya tenemos la clínica. Entonces, si nosotros tenemos la fisiopatología, la cual va a estar asociada a la clínica, ya podemos llevar inclusive el diagnóstico. El diagnóstico, como dijimos, a través de, si nos vamos a la definición, que es el primer episodio de sibilancias y estertores en menores de 2 años, ya lo sospechamos. ¿Podríamos pedir una radiografía? Claro que sí, donde vamos a encontrar signos de atrapamiento aéreo, ¿no? La cual también está explicado a nivel de esta fisiopatología. Entonces, una vez nosotros estamos, obviamente tenemos que hacer la semiología, donde vamos a encontrar estertores, sibilantes, ¿no? Y con esto definimos que estamos frente a una bronquiolitis. Entonces la pregunta ahora es, ¿y cómo lo trato? Entonces, vamos a intentar explicar esto también a través de la fisiopatología. Uno de estos es el conocido como pabilizumab. Este pabilizumab lo que va a hacer es actuar sobre la proteína F, inactivándola. Entonces imagínense, si no existe la proteína F, no va a haber alguien que promueva la fusión de la membrana viral con la membrana del neumocito, y de esta manera no se va a promover la liberación de proteínas no estructurales como es el NC1 y el NC2, y de esta manera no se va a inactivar la vía del interferón tipo 1, lo cual va a llevar al interferón alfa beta, y de esta manera la célula que está siendo afectada va a poder comunicar a las células vecinas que hay un virus que está atacándolas, ¿no? Pero es importante recordar que esto se utiliza como profilaxis, no cuando ya se está desarrollando la fisiopatología propiamente dicha, ¿no? Bien, el segundo el segundo lo vamos a utilizar a este nivel. Fíjense, aquí vamos a utilizar una cánula nasal de alto flujo. ¿Pero por qué? Como les mencioné, para que se lleve a cabo el tórax en tonel y el hígado palpable, lo que ocurría es que va a haber en la inspiración una presión negativa que va a mantener el bronquiolo dilatado, por lo cual va a permitir el ingreso del aire al bronquiolo, ¿no? El problema era en la expiración, la cual la presión positiva no era suficiente, por lo tanto se cerraba el bronquiolo y no dejaba salir el aire. Entonces, con una cánula nasal de alto flujo, lo que va a generar esto es un PIP. ¿Qué es PIP? Es una presión positiva al final de la expiración. Al final de la expiración. Entonces, como va a mantener una presión positiva, esta va a incrementar, por lo cual va a mantener el bronquiolo abierto durante la expiración, por lo cual el aire va a poder salir. Y de esta manera vamos a llegar a disminuir el tórax en tonel, ¿no? Por lo cual tampoco el diafragma ya va a estar aplanado completamente, ¿no? Y de esta manera mejoramos la clínica de un paciente con bronquiolitis.
El tercero, lo que es la hidratación. Normalmente nos indican que se debe hidratar. Simplemente puede ser con un cloruro de sodio, ¿no? ¿Y en cuál de estos vamos a poder ver su efecto? Sobre todo en el tapón obstructivo. Porque el tapón obstructivo va a estar conformado por moco. Este moco va a ser viscoso. Y si nosotros le damos líquidos al paciente, si nosotros hacemos una nebulización con líquidos, se va a hidratar el paciente, ¿no? Y si nosotros lo hidratamos, va a haber una mayor probabilidad que se pueda desprender este moco y pueda simplemente seguir su camino, ¿no? Y no quedarse. Y de esta manera vamos a hacer que los cilios recuperen parcialmente su actividad de barrido, ¿no? Como ya sabemos. El cuarto es la oxigenoterapia. Como vimos aquí en el colapso y el shunt, lo que ocurría es que el bronquiolo está perfundido pero no está ventilado. Y lo que vamos a hacer con la oxigenoterapia o con el oxígeno complementario, nosotros lo que hacemos es a la hemoglobina que va a estar saliendo, ya que como les dije está perfundida, a esta la vamos a saturar con hemoglobina, le vamos a saturar con oxígeno, ¿no? Y por lo tanto vamos a reducir lo que es la hipoxemia. No, vamos a mejorar la hipoxemia para ser exacto, no tanto reducir porque estaría redundando, ¿no? Vamos a mejorar la hipoxemia. Bien. Y luego viene el quinto tipo de terapia. Y la pregunta sería, ¿y por qué no utilizamos broncodilatadores ni corticoides? Ahora, los broncodilatadores no los vamos a utilizar porque estos actúan sobre el músculo liso bronquial cuando hay broncoespasmo. Y como vemos, aquí el problema no es un broncoespasmo, lo que ocurre aquí es edema y necrosis, ¿no? El edema que como vimos aquí anteriormente es el que genera el fibrinógeno, la de fibrina, y la fibrina forma parte del tapón que se forma, ¿no? Y así también los detritos, que son los restos celulares de la muerte, pues, ¿no? De las células causadas por necrosis y por apoptosis. Por lo cual los broncodilatadores no nos ayudarían, además también que los lactantes tienen pocos receptores beta 2, ¿no? Y luego también es por qué nosotros no utilizamos los corticoides. Y los corticoides normalmente van a haber inflamación causada por neutrófilos y inflamación causada por eosinófilos, así también como por linfocitos T. Este tipo de inflamación en la bronquiolitis es causada por los neutrófilos, ¿no? Ya que como vimos aquí, es causada por los neutrófilos. Y aquí generalmente el corticoide no es bueno. El corticoide es bueno cuando la inflamación está originada por los eosinófilos o por los linfocitos T, ¿no? Entonces no nos va a servir. Y esa es la explicación por qué a los pacientes con bronquiolitis no le damos corticoides ni broncodilatadores. Bien, entonces con eso ya tenemos la definición, etiología, factores de riesgo, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento. Entonces, ahora pasamos a resolver algunas preguntas. ¿Qué nos dice aquí? ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente de la bronquiolitis aguda? El virus sincitial respiratorio, ¿no? Es importante mencionar el adenovirus. El adenovirus es el que va a causar, como dije anteriormente, la bronquiolitis obliterante, ¿no? Segundo, ¿cuál es el tratamiento fundamental de la bronquiolitis aguda no complicada? Hidratación, sobre todo de soporte, ¿no? Ya dijimos por qué no utilizamos, en este caso, salbutamol. Corticoides también, ¿por qué no utilizamos? Antibiótico profiláctico, bueno, para comenzar es un proceso viral, no es un proceso bacteriano, ¿no? Nebulización con adrenalina, esto se está confundiendo porque esto lo utilizaríamos en qué patología, en croup viral, ¿no? Ahora, ¿cuál es el rango típico para el diagnóstico de bronquiolitis? Menores de 2 años, como dije, ¿no? Pero específicamente van a ser en menores de 1 año con mayor frecuencia. Pero de manera general se considera menores de 2 años, ¿no? Bien. ¿Qué fármaco se utiliza como profilaxis pasiva en prematuros de alto riesgo para el virus interrespiratorio? Como les dije anteriormente, ¿no? El palivizumab. Es el que se utiliza porque actúa a nivel de la proteína F, ¿no? Los demás no. ¿Cuál es el signo radiológico más frecuente en bronquiolitis? Hiperinsuflación y atrapamiento aéreo. Ya les había mencionado, ¿no? Por el problema que hay en la expiración. Porque en la inspiración ingresa aire y en la expiración se cierra el bronquiolo antes que pase esto, por lo cual se retiene aire, ¿no? Consolidación lobar, esta es característica de una neumonía, ¿no? Derrame pleural, patrón en el panal de abejas, el cual es característico de, por ejemplo, la enfermedad de membrana hialina, ¿no? Imagen a las de mariposa, que puede ser por neumocystis gyrovesi, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora vamos con preguntas de NAM, que nos dice: un lactante de 6 meses con rinorrea clara y fiebre leve hace 2 días
Hoy presenta dificultad respiratoria y rechazo a la lactancia. Al examen, frecuencia respiratoria de 60 respiraciones por minuto, tiraje subcostal y sibilancias respiratorias difusas. ¿Cómo nosotros podemos reconocer este caso que es una bronquiolitis? Primero, por la edad, el grupo etario. Lactante de 6 meses, es menor de 2 años, punto a favor. Tiene un proceso de sibilancias respiratorias, punto a favor, ¿no? Porque recordemos por la definición que es el primer episodio de sibilancias, o también pueden ser crépitos, ¿no? Además de un proceso de dificultad respiratoria, ¿no? Estos tres datos a mí me hacen pensar inmediatamente en un proceso de bronquiolitis. Para el asma bronquial recordemos que deben haber sibilancias, si bien son expiratorias, también debe haber una tos seca, por ejemplo, ¿no? Lo cual no vemos acá. Para neumonía bacteriana nos debería indicar, por ejemplo, hallazgos radiológicos como puede ser síndrome de condensación, ¿no? Cuerpo extraño en vía aérea que nos diría que presenta dificultad respiratoria de manera súbita, y tos ferina nos debería indicar que presenta una tos que inclusive puede llegar a ser emetizante, ¿no? Una tos paroxística, ¿no? Entonces por esto la respuesta correcta es la bronquiolitis. ¿Qué nos dice el 2? En un centro de salud nivel 1-3 atiende un lactante de 4 meses de edad con bronquiolitis leve, score de gravedad bajo y buena tolerancia oral. ¿Cuál es la indicación más apropiada? A ver, normalmente los scores que se utilizan para la bronquiolitis aguda, según el MINSA, es la escala de severidad de bronquiolitis aguda. Pero, por ejemplo, si ustedes van a revisar un poco más allá, se van a utilizar la escala de Birman y Pearson, por ejemplo, ¿no? Pero el propio MINSA te indica esto. Referencia inmediata hospital nivel 3. O si nos dice que es leve, o sea, pues esto puede ser leve, moderado y severo, ¿no? Si es leve, no hay motivos por lo cual vamos a referirle a un hospital de mayor complejidad, ¿no? Por lo cual es incorrecto. Alta con amoxicilina, como lo vuelvo a repetir, bronquiolitis es un proceso viral no bacteriano, por lo cual una amoxicilina no estaría indicada, ¿no? Alta con signos de alarma a lavados nasales y control 24 o 28 horas, podría ser. Nebulización con fenoterol cada 4 horas, no. Ya expliqué la fisiopatología, por lo cual no la vamos a usar. Solicita radiografía de tórax y hemograma antes del alta, ¿no? Para mi gusto, no creo que sería correcto esto, sino sería alta con signos de alarma, lavados nasales y control de 24 o 48 horas, ¿no? Y que, como les voy a repetir, el principal manejo que nosotros le damos a la bronquiolitis es un manejo de soporte. El 3 dice, lactante de 3 meses, punto a favor para bronquiolitis, acude a emergencia por taquipnia. Madre refiere que hermano de 4 años está resfriado, examen sibilancias y subcrépitos. Inmediatamente no definimos completamente que estamos frente a una bronquiolitis, pero es nuestra principal sospecha, ¿no? ¿Cuál es el factor de riesgo asociado a mayor gravedad en este paciente? Sexo masculino, no tanto que ver. Como ya vimos, ¿no? Parte autóxico tampoco. La lactancia materna exclusiva, menos. ¿Por qué? La lactancia materna exclusiva, recordemos que la leche, sobre todo en el calostro, tiene alto componente de contenido inmunológico, ¿no? Sobre todo la inmunoglobulina, ¿no? Entonces, si el paciente está recibiendo una lactancia materna exclusiva, inclusive debería tener, a comparación de un niño que no está recibiendo una lactancia materna exclusiva, mayor componente inmunológico, ¿no? Hermano escolar tampoco, y la edad menor de 3 meses, que como les dije, es un factor de riesgo importante. ¿Cuál de los siguientes no es un criterio de hospitalización en bronquiolitis? Saturación de oxígeno menor de 22%. Veamos. Intolerancia oral, esta sí, pues no. Apnea también. Fiebre 38.5 grados controlada, dificultad respiratoria moderada severa. Ahora, ¿por qué esta saturación de oxígeno menor de 22% no es considerada un criterio de hospitalización en bronquiolitis? Porque normalmente para nosotros hablar y necesitar un mayor manejo en un paciente, se necesita como punto de corte una saturación de oxígeno de 85%. Y esto inclusive puede variar de el lugar donde se encuentra el paciente, si es de 0 a 2500 metros sobre el nivel del mar o si es mayor a 2500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Por lo cual aquí la respuesta correcta sería esta. 92%. Ah, no, cuando dice fiebre de 38.5 grados controlada con paracetamol, ¿no? No. Esta es correcta y esta sería la incorrecta, ¿no? Porque aquí nos está diciendo que una fiebre ya está siendo controlada, ¿no? Como les voy a repetir, si
El lugar donde se encuentra el niño está entre 0 a 2500 metros sobre el nivel del mar, una saturación de oxígeno menor del 92%, se puede se puede ver ya como que complicada, ¿no? Pero si es menor del 85%, es cuando es más de 2500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces no lo había visto bien, dice que una fiebre de 38,5 grados, controlada con paracetamol, entonces nos está diciendo que ya está siendo controlada, ¿no? Solo tendríamos que verlo y evaluarlo y pedir que vuelva, ¿no? El 5 ¿no? Dice, llega un niño de 8 meses con diagnóstico clínico de bronquiolitis. ¿Qué medida de prevención secundaria es crucial para evitar brotes nosocomiales? A ver, vamos a verlo bien. ¿Qué nos dice? A ver, llega un niño de 8 meses. A ver, llega un niño de 8 meses con diagnóstico clínico de bronquiolitis. ¿Qué medida de prevención secundaria es crucial para evitar brotes nosocomiales si se decide hospitalizarlo? Vacunación inmediata contra el neumococo. O sea, si nosotros tenemos bronquiolitis, no deberíamos, porque la vacunación ya tiene sus fechas específicas, pues, ¿no? Aislamiento de contacto y lavado de manos. Esto es correcto, pues, ¿no? Sobre todo porque podemos llevar a que el periodo de patología que pueda presentar el paciente sea mayor. Profilaxis antibiótica en compañeros de cuarto tampoco, ¿no? Porque no es contagiosa. Uso de mascarillas KN95 en el paciente tampoco, ¿no? Porque no es contagiosa, no es como por ejemplo estaríamos pensando en una tuberculosis, ¿no? El último, esterilización del ambiente con luz ultravioleta tampoco, ¿no? Entonces, lo correcto sería solo aislamiento de contacto y lavado de manos, porque vamos a tocar al paciente, entonces es lo que debemos de tener sobre todo cuidado, ¿no? Bien. Luego con preguntas del examen nacional reciente médico que nos dice, un lactante de 5 meses con cuadro de bronquiolitis aguda tiene una saturación del 94%. El examen físico destaca taquipnia y sibilancias. Según la guía de práctica clínica del MINSA y evidencia actual, ¿cuál de los siguientes tratamientos no debe prescribirse rutinariamente? ¿Paracetamol si hay fiebre paracetamol? Sí. ¿O malestar? Claro, está indicado, pues, ¿no? Solución salina hipertónica, inclusive dentro de la fisiopatología, se recuerdan que les comenté sobre que se tiene que hidratarlo. También una parte, aunque actualmente es controversial, dice que también se puede utilizar una solución salina hipertónica y de esta manera barrer el moco por ósmosis, ¿no? Por lo cual se podría decir que está indicada, ¿no? Oxígeno condicional si la saturación es menor del 92%, claro, teniendo en cuenta también la altura de metros sobre el nivel del mar donde se va a ubicar el paciente. Aspiración de secreción nasales, obviamente, pero los corticoides, como ya vimos por la fisiopatología, que se explica por qué no le vamos a dar, ¿no? Bien. Seguimos. El 2. ¿Qué nos dice? Un paciente de 4 meses con antecedente de displasia broncopulmonar presenta cuadro de una bronquiolitis severa con acidosis respiratoria. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal de la hipoxemia en este cuadro? Entonces, ¿qué nos dice? Alteración de la difusión alveolo capilar, no vimos, ¿no? No vimos dentro de la fisiopatología. Un shunt intrapulmonar, claro, se puede ser, pero o sea, este está bien, pero si nos damos cuenta, el desequilibrio de ventilación-perfusión tipo efecto shunt es más específico que tan solo hablar de un shunt intrapulmonar, ¿no? Podríamos ponerlo con interrogación, pero el que lo explica mejor es este. ¿Hipoventilación alveolar central? No. ¿Y una disminución del FiO2 ambiental? Claro, pero es parte, no explica completamente la fisiopatología de la hipoxemia, ¿no? Entonces la respuesta correcta es el desequilibrio de ventilación-perfusión tipo efecto shunt. Esta es la respuesta correcta. Vamos con la tercera pregunta. Dice, varón de 1 año que tiene el primer episodio de sibilancias asociado a resfrío. Antecedente tiene dermatitis atópica severa y madre asmática. Esta a mí me hace pensar que ya tiene la marcha atópica, ¿no? Por lo cual puede estar asociada inclusive a que pueda predisponer más adelante a presentar asma. ¿Cuál es el índice predictivo que evalúe el riesgo de desarrollo de asma en el futuro? Score de Wood-Downes y de Birman y Pearson es para ver dificultad respiratoria. El score de Apgar se da al primer y al quinto minuto en el recién nacido para ver la vitalidad, así como la respuesta a
a las maniobras que nosotros realizamos para la reanimación, y test de Silverman-Anderson también para ver sobre todo si hay compromiso o dificultad respiratoria, ¿no? Pero el índice predictivo de asma es el correcto aquí, ¿no? Bien, vamos con la cuarta pregunta. Dice: lactante de 2 meses ingresa por apneas recurrentes. El test rápido de virus incisional respiratorio es positivo. Ya. Entonces con esto ya más o menos me está indicando que estamos frente a una bronquiolitis, ¿no? En la radiografía dice ahí atelectasia apical derecha. Inclusive con esto nos da más datos, ¿no? Porque ya por la fisiopatología lo hemos explicado. ¿Cuál es la complicación bacteriana más frecuente asociada a bronquiolitis grave que requeriría antibióticos? Ya, tienen que saber un dato, ¿no? Generalmente, de todos estos, y este ya es un dato, es esteslatitis media aguda. Porque el virus incita respiratorio también suele afectar lo que es la vía auditiva, ¿no? La vía cerebral, casi nada, ¿no? Infección urinaria menos, artritis séptica tampoco y sinusitis. Tiene más predilección por la vía auditiva. Es por esto que la respuesta correcta es la B. Y quinto, ¿qué hallazgo en el análisis de gases arteriales indicaría falla respiratoria inminente y una necesidad de soporte ventilatorio en una bronquiolitis grave? Un pH de 7.45. Si recordamos los datos que indican normalidad en un pH, va de 7.35 o 7.45. Otras bibliografías te dicen de 7.36 a 7.44. Pero está dentro del límite normal, por lo cual este no sería, ¿no? Un PCO2 más de 65 milímetros de mercurio con pH acidótico. Bueno, aquí estaríamos inclusive con una insuficiencia respiratoria aguda tipo 2, ya que si queremos hablar de una insuficiencia respiratoria tipo 1, la presión parcial de oxígeno tiene que ser menor de 60, y para hablar de una insuficiencia respiratoria tipo 2 debemos presentar una presión parcial de CO2 mayor de 45, lo cual lo presenta aquí, ¿no? Inclusive presenta un pH acidótico. Presión parcial de oxígeno de 80. Como dije, para hablar de insuficiencia respiratoria aguda tipo 1 debe ser menor de 60, por lo cual este no es, pues, ¿no? El bicarbonato, como vimos, el bicarbonato va a estar también dentro de valores normales, y el lactato también, ¿no? Normalmente el bicarbonato va de 22 a 26, y el lactato, para considerarlo alterado, tiene que ser mayor de 2, ¿no? Por lo cual la respuesta correcta aquí es la presión parcial de CO2 más de 65. Bien, y eso sería todo.